Bien, hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga. Espero que hayan tenido una excelente noche y que nos preparemos para un excelente día con la bendición de Dios. Bien, hermanos, hoy vamos a tratar el segundo tema de esta serie que yo llamo 5 acciones que debemos tomar cada día para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Ayer vimos la oración. Hoy vamos a ver un poquito sobre la Biblia, sobre la Santa Biblia. Toda nuestra vida espiritual se basa en la fe. Toda nuestra vida espiritual está sustentada en la fe. Y para desarrollar esa fe, la palabra nos dice que debemos ir justamente a la Biblia. Este es uno de los métodos que nos ayuda a fortalecer y desarrollar nuestra fe. En el libro de Juan, en el capítulo 5, y el versículo 39, vamos a ver, capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es en la palabra de Dios donde encontramos el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, nos dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y dice aquí: adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Normalmente este texto, este versículo, lo aplicamos a los escritos de nuestra hermana Elena de White, y está bien. Pero en realidad lo que está diciendo allí es que el testimonio de Jesús es toda la Santa Biblia, porque es la Santa Biblia inspirada por el Espíritu Santo. Es la que da el testimonio de Jesús. ¿Y por qué es tan importante el que estudiemos nuestra Biblia todos los días? Bueno, porque en ella encontramos consejos para nuestra vida familiar, nuestra vida cotidiana, nuestra vida social, para la alimentación, el uso del dinero, etc. Y 2 Timoteo 3:16 también nos dice: toda la escritura, un momento, hermanos, perdón, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que en la palabra de Dios encontramos todo esto: reprensión, exhortación, nos prepara para toda buena obra. Por eso es tan importante, hermanos, que todos los días podamos nosotros ir a la palabra de Dios a encontrar ese consejo, esa dirección, esa guía para nuestras vidas. Pero lo más importante que podemos encontrar en la palabra de Dios es a Dios mismo. Es al mismo Dios, su perfecto amor, su plan de salvación y a nuestro Señor Jesucristo. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Es eso lo más importante: encontrar a Jesús en las Sagradas Escrituras, encontrar ese Dios lleno de amor, de misericordia, que ha hecho todo lo posible para nuestra salvación. Ahí es donde podemos encontrar al Altísimo. Cuando oramos
hablamos con Dios, pero cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Este es un concepto general, todos lo conocemos. Es el primer punto que quería tratar. El segundo punto es cómo la palabra de Dios llega a nosotros. Ya lo sabemos también, a través de los profetas, Dios eligió eh, seres humanos no perfectos, pero sí temerosos de Dios, y Dios los utilizó para, a través de ellos, darnos el mensaje que Dios quiere compartir con cada uno de nosotros. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, nos dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo cuando vamos a las Sagradas Escrituras, para que sea el Espíritu Santo que la inspiró, que también nos ilumine a nosotros a poder entender esa palabra y ese mensaje. Y el verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si la palabra de Dios es la voluntad del Espíritu Santo, es la revelación del Espíritu Santo, tenemos que acudir al Espíritu Santo para que Él ilumine nuestra mente para poder entender ese mensaje que está contenido en la Santa Biblia. Tercer punto que quería comentar con ustedes. Hay muchas cosas acerca de la Santa Biblia, la historia, cómo nos llega a nuestros días, cómo se ha conservado, etcétera. Pero dado el tiempo acá, tenemos que resumir ciertos puntos. Un punto que me parece importante es que nosotros disponemos de dos formas para aprovechar la enseñanza de la palabra de Dios. Dos formas. Una es leyéndola de forma devocional y la otra es estudiándola de forma académica o teológica. A ver, me explico. La forma devocional es cuando nosotros tomamos un texto, un pasaje, lo leemos, meditamos en él, buscamos lecciones para nuestra vida, lecciones espirituales que nos ayude a crecer en nuestra fe. Allí podemos tener, por ejemplo, las matutinas. Las matutinas son devocionales que toman un versículo y hacen una aplicación, nos dan una lección espiritual. Tenemos, por ejemplo, algunos de los mensajes del pastor Robert Costa, también son devocionales y posiblemente muchos más. Eso es estudiar la Biblia devocionalmente, tomar un texto para obtener lecciones espirituales que nos ayuden en nuestra vida espiritual de cada día. Pero está también la parte académica, llamaríamos, o más profunda, donde ya se estudia el origen, a quién fue dado el mensaje, quién lo escribió, por qué lo escribió, qué significa la palabra, el contexto y todo lo demás. Ahora bien, ambas formas son necesarias. Eh, Sin embargo, esta segunda parte no todo el mundo lo hace, no todos los creyentes lo hacen. Normalmente lo hacemos desde la forma devocional, pero es importante en la medida que podamos profundizar un poco más en la palabra de Dios, que nos ayuda a comprender mejor el plan de Dios, su amor, sus propósitos para nuestra vida. Em, Hay gentes que dicen no, pero con solo conocer la parte salvífica de la palabra de Dios, el plan de salvación, el perdón, el arrepentimiento, es suficiente. Pues sí, nosotros no necesitamos ser tan profundos ni teólogos para
poder obtener la salvación, es verdad. Pero si Dios dejó allí esa palabra y todos esos detalles, es importante y nos ayuda también a crecer en nuestra fe. Por eso, entonces podemos ver que hay dos formas para que podamos nosotros aprovechar de la palabra de Dios. Y el cuarto punto, rapidísimo, que quiero tratar, es que Dios se ha revelado a nosotros a través de la palabra, pero de diferentes formas. De hecho, Dios se revela en la palabra, lo encontramos ahí en la Santa Biblia, de 7 maneras diferentes. Dios se revela o se ha revelado a nosotros de 7 maneras diferentes. Y eso nos da a entender la, la intención de Dios de comunicarse, de darse a conocer, de que nosotros le conozcamos. Entonces buscó las mejores maneras como Él pueda comunicarse con cada uno de nosotros. Y a través de la escritura encontramos esas 7 formas. Sin embargo, eh, pues solo las voy a mencionar, hermanos. No tenemos el tiempo suficiente para ponernos a estudiar cada una de estas. Sí les voy a dejar las citas bíblicas si alguno quisiera anotarlas de estas 7 formas como Dios se revela a nosotros. Y esas 7 formas las podemos agrupar en tres grandes eh, secciones, que es la revelación general, que es la revelación profética y que es la revelación especial. En la revelación general tenemos que Dios se revela a nosotros a través de la naturaleza. Está en Romanos 1:20, podemos ver Romanos 1:20 o Salmos 19:1 y otros textos, ¿verdad? Pero aquí tengo estos dos. También se revela a nosotros de forma general a través de nuestra conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa dimensión espiritual que cada uno de nosotros tenemos, que Dios nos ha creado con esa dimensión espiritual a través de la cual nosotros podemos comunicarnos con Él y Él se comunica con nosotros. Así que ahí los textos son Romanos 9:1 y 2, perdón, 9:1, 2 de Corintios 1:12 y Romanos 2:14 y 15. Ahí nos va a decir cómo Dios habla a nuestras conciencias. En realidad es la voz del Espíritu Santo que nos está hablando. También está el segundo grupo de revelación, que es la revelación profética, la que se ha hecho a través de los profetas. Y tenemos teofanías, que las teofanías son las manifestaciones de Dios directamente al ser humano. Tenemos teofanías presenciales, por ejemplo, Deuteronomio 34:10, Éxodo 33:11, Números 12:8, Génesis 18:13 y varias más. Tenemos las teofanías audibles, cuando Dios ha hablado directamente, por ejemplo, Éxodo 19:9, Juan 12:28 y 29. Y tenemos las teofanías escritas, y solo hay un pasaje escrito por Dios en la Sagrada Escritura, que son los 10 mandamientos. Podemos ver en Éxodo 31:18. Luego, otra forma como Dios se ha revelado es a través de las epifanías angelicales. Este es otro tema, porque es a través de los ángeles que Dios también se revela al ser humano. Lucas 2:8 al 20, Lucas 1:26 al 38, Mateo 28:1 al 10. Dios se revela a través de milagros. Por ejemplo, las 10 plagas de Egipto, la apertura del Mar Rojo, la multiplicación de los panes, calmar la tempestad. Ahí tenemos también los textos, las 10 plagas en Éxodo 7, del 17 al 11:10. El Mar Rojo, Éxodo 14, multiplicación de los panes, Mateo 14,
13:21, calmar la tempestad, Mateo 8:23, 27. Otra forma que Dios utiliza para comunicarse con el ser humano y a través de los profetas son los sueños y visiones. Hay varios casos de esto, vamos a mencionar 3, Números 12:6, Joel 2:28 y Ezequiel 1:1. Y la revelación máxima, la revelación especial es la revelación de Dios a través de Cristo Jesús. Juan 1:1, Juan 8:18, Juan 5:36, Hebreos 1:1 y 2, Juan 8:12 y Juan 1:9. Lamentablemente, pues el tiempo no nos permite entrar en cada uno de esos textos. Tal vez alguien los pudo anotar para que podamos ver cómo Dios utiliza diferentes formas. De hecho, son 7 formas para comunicarse con cada uno de nosotros. Y si Dios tomó tanto, se tomó tanta, que diríamos, utilizar tantas formas para que le podamos conocer y entender, pues lo menos que podemos hacer nosotros, mejor dicho, lo menos que podemos hacer nosotros es buscar a ese Dios que quiere hablarnos, que quiere darse a conocer, que quiere una relación personal con nosotros. Lo menos que podemos hacer es ir a la Escritura, estudiarla cada día para encontrarnos con ese Dios que nos promete salvación y vida eterna. No hay otra fuente, no hay otra manera, es a través de la palabra de Dios. Esta es una segunda decisión que debemos tomar todos los días. La primera, orar, y la segunda, estudiar la palabra de Dios. Pero es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar, tomando el tiempo y el lugar adecuado para encontrarnos con ese Dios a través de la lectura de su santa palabra. Que Dios nos ayude a conocerlo mejor cada día a través del estudio de su santa palabra. Oremos. Amado Padre, que moras en gloria en los cielos, santo y bendito es tu nombre. Te agradecemos, Padre, porque nos has dejado por medio del Espíritu Santo y a través de esos hombres y mujeres que llamaste como profetas, nos has dejado todas estas revelaciones en tu palabra para que podamos conocerlo mejor cada día. Ayúdanos, oh Dios, para tomar ese tiempo para estar en tu presencia a través del estudio de tu palabra. Ruego una bendición especial para cada uno de los hermanos y hermanas presentes, sus familias. Este día sea un día de bendición para cada uno. Bendice nuestros trabajos, nuestras tareas, nuestras labores de este día y ayúdanos, Señor, en todos los desafíos que la vida nos presenta cada día. En tus manos de amor nos depositamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.